el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro Estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro Estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF. Y juntas construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. Muy buen día a todas y todos. Estoy muy agradecido y feliz de que nos acompañen en otro programa más en esta su mesa de diálogo. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, así como también un poco complicado, dado la complejidad del tema que vamos a tratar. Pero antes de iniciar, me gustaría comentarles que el Instituto Estatal de las Mujeres está llevando a cabo actividades para consolidar el objetivo principal, que es la erradicación y la prevención de la violencia hacia las mujeres, sus hijas e hijos, así como también las adolescentes. De esta manera, me gustaría darles la bienvenida a esta mesa de diálogo con el tema prevención del abuso sexual infantil. Y también darle la bienvenida a la pareja de ponentes y de expertos que tenemos hoy en la mesa, que quiero agradecer su presencia. Y también darles la presentación. De mi lado derecho tenemos la compañía de Eileen Brigitte Bautista Rodríguez, que nos acompaña desde Macuspana. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Eileen, Brigitte, no sé cuál nombre le gusta más, pero ¿cómo está el día de hoy, Eileen? Muy bien, muy agradecida por la invitación. Digo, es un tema bien importante que todos deberíamos de manejar y espero que sea una mesa de diálogo muy productiva, que los que lo ven puedan aprender algo y apoyar a nuestros menores. Excelente, muchas gracias, Eileen. Creo que siempre es bueno tener caras nuevas en estos programas. Estos programas pues actualmente se manejan por profesionistas también dentro del programa, así como también especialistas fuera de estos. Entonces agradezco también que hayan tomado el tiempo para viajar desde sus municipios respectivos para venir a esta mesa. Y a mi lado izquierdo también tenemos la compañía de Alfredo López Adriano, que nos acompaña desde Balancán. ¿Cómo está, Alfredo? ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Pues muy bien, la verdad que compartiendo, ¿verdad?, este espacio que es de suma importancia, ¿no? El compartir con toda la ciudadanía, efectivamente, con nuestros compañeros de colaboración, el saber la importancia de conocer acerca de este contexto importante en la actualidad, ¿no? El tema principal sobre el abuso sexual en infantes. Entonces vamos a informarnos, vamos a conocer causas y consecuencias y su trascendencia también para, como bien lo dijiste al inicio, prevenir, ¿verdad? Y por supuesto también hacer cultura de denuncia, en este caso para los infantes que sufren este tipo de delito. Claro que sí. De esta manera les doy una vez más la bienvenida y las gracias por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a iniciar de una vez con la mesa de diálogo, porque la verdad el tiempo va a pasar un poco rápido, se los prometo. Es un tema muy interesante en donde vamos a hablar demasiado y a veces igual y no nos alcanza. Para iniciar me gustaría comentarles que el abuso sexual es una problemática arraigada a nuestra sociedad y tristemente es algo que sigue pasando. Pero para entenderlo mucho más a fondo, me gustaría preguntarle a los expertos que nos acompañan el día de hoy desde su perspectiva y sus experiencias, ¿qué es el abuso sexual infantil? No sé quién le gustaría iniciar con esta pregunta. Ok, iniciaré con usted,
Eileen, para que nos dé esa perspectiva un poco más psicológica, ¿no? Claro que sí. El abuso sexual en niñas y niños, y quiero hacer énfasis que no nada más le pasa a las niñas, también a los niños varones, es lo primero que hay que poner en contexto. Es todo aquel acto en donde se obliga, puede ser por alguien de la misma edad o mayor de edad, que no tiene conciencia la otra persona, o sea, no sabe nada, pero lo obligan a tocamientos, caricias, exposición en el ámbito sexual. Claro. Es un tema bastante delicado y es importante saber que como definición es un abuso, es un tipo de agresión, pero tiene que ver con la sexualidad. Claro. Y los menores no saben lo que es la sexualidad a temprana edad. Entonces, sí es importante, como les digo en el concepto, aquí el tema es conciencia, ¿no? La sexualidad se vive entre dos personas, pero cuando hay alguien mayor y algo menor, pues el niño no tiene conciencia de lo que está pasando. Entonces, por eso es importante hablar del tema, conocerlo, incluye caricias, tocamientos, fotos incluso, exposición, a veces hasta imágenes pornográficas, también es un tipo de abuso sexual. Claro. A veces cuando se habla de abuso sexual, entendemos que es un tema muy complicado por lo que puede implicar, pero se complica más cuando es dirigido hacia un infante, y esa es la problemática que estamos abordando el día de hoy. Y como usted lo mencionó, ¿no?, la importancia de entender que como infantes son seres vulnerables, que es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque no han llegado a ese desarrollo mental como lo puede tener un adulto, y entonces pueden ser fácilmente manipulados. Pero ya vamos a abarcar un poco más del tema. No sé si le gustaría a usted, compañero Alfredo, entrar también a ese tema desde su perspectiva, ¿qué es? O ir con otra pregunta y entrar también en el tema de ¿es exclusivo el contacto físico para que se considere abuso sexual? Sí, en relación a la pregunta que nos hace, en efecto, pues no es exclusivo la característica física para que se pueda configurar, pues digamos, el abuso sexual como tal. Toda vez que, como nos señala el propio marco jurídico, Claro. para ello se establecen las formas, causas y características que justamente originan, ¿no?, esta clase de abuso, sobre todo más que nada en los menores, niñas y niños adolescentes. En todo caso, la propia ley lo señala, que aquella persona que busca ahora sí que tomar como objeto a los menores para estimular sexualmente, ¿no?, una caricia, una observación, como lo dijo ya la compañera psicóloga, el tocamiento. Incluso podemos también versar temas acerca de que este tipo de actos se da incluso con o sin vestimenta, y que eso en su momento puede ser incluso mayormente tipificado por nuestras propias normas jurídicas, ¿no?, que eso es lo que se busca. Entonces, no es exclusivamente las características físicas, sino que incluyen más allá otros aspectos. Es importante reconocer que a veces este tipo de situaciones son fundamentales para el reconocimiento del abuso sexual, porque pasa demasiadas veces, y es algo triste, que si no hay cierto contacto físico no se le considera abuso sexual, y eso es caer en la ignorancia y el desconocimiento de este tipo de temas, porque como ya lo mencionaron los dos, fotografías, ¿no?, el intentar generar este vínculo manipulable psicológicamente, ya desde ese inicio va haciendo que esta persona, hablando de la víctima, este infante, sea predispuesto a este tipo de situaciones. De esta manera, Eileen, me gustaría preguntarte, ¿existen factores que predisponen a las niñas y a los niños a ser abusados sexualmente? Primero que nada, quiero que entiendan que cualquier niño o niña puede estar vulnerable, como le dijiste, a cualquiera le puede pasar, pero sí hay ciertos factores que predisponen a los infantes. Por ejemplo, cuestiones individuales, sociales y familiares. En individuales podemos ver, por ejemplo, si el niño es temeroso, si no puede tomar decisiones, si no sabe medir riesgos, pero acuérdate que los niños todavía no tienen esa capacidad, por eso son menores de edad y hay una persona adulta que los cuida y los protege de todos estos ambientes.
Socialmente igual hay ciertos factores, por ejemplo, niños de calle, niños en orfandad, que estén en un ambiente donde haya alcohol y drogas, también es un factor predisponente, y si hay un ambiente donde no hay una familia protectora, disfuncional, o que haya una persona, o por ejemplo hay niños que no tienen un cuidador, que son... vienen de una familia que está quebrantada o que está divorciada, entonces van de casa en casa. En esas casas es donde empiezan a ver este tipo de vulnerabilidades para que puedan pasar. Nos acaba de pasar un fenómeno muy importante después de la pandemia, acuérdense ustedes que todos estuvimos en casa, entonces fue un fenómeno que las estadísticas nos dicen, ¿no? Que muchas veces la mayoría de los abusos sexuales en menores pasa por personas muy cercanas, cuidadores, incluso padres de familia. Entonces, no hay un factor de que te predisponga, pero sí hay, por ejemplo, estar en confinamiento, como lo que pasó con el COVID. Claro. Vivir en situación de calle, todas estas cosas son cosas que van empujando a que los niños sean más vulnerables a un abuso sexual. Claro, y en el entendimiento de que tristemente este tipo de situaciones atentan no solo directamente con las víctimas que son los infantes, sino también con sus derechos. Y es comentarlo porque así nos siguen viendo, si están acompañándonos en nuestros programas de mesa de diálogo, ya hay temas, y también a nuestros invitados les comento que hay temas que hemos hablado sobre los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Y entonces este tipo de consecuencias también se pueden generar por no respetar y seguir estos derechos que son fundamentales y que tristemente en nuestro país y quizás en muchos países también no se respetan por factores que van más allá de solo el individuo. El hecho de tener una familia, el hecho de que te den protección, el hecho de que tengas salud, el hecho de que tengas educación, son derechos que son inherentes de los niños, de las niñas y los niños, perdón, y se deben de respetar. Y si estos derechos son quebrantados, pueden generar este tipo de situaciones, ¿no? Estos tipos de situaciones que pueden llevar a problemáticas mucho más graves y mucho más perjudiciales en el desarrollo de los menores, que ya vamos a entrar en ese tema con Eileen. Alfredo, de esta manera, ¿en qué estratos sociales se puede situar este tipo de problemáticas como el abuso sexual infantil? Pues como tal, es un tema, ¿no?, que abarca diferentes estructuras sociales y culturales. Entonces, dentro de los estratos, pues prácticamente abarca todo esto, ¿no? Tanto lo económico, lo social, lo cultural. Y en efecto, lo mencionaba la compañera, ¿no? Si hay un factor predispuesto que también me gustaría aportar, ¿no?, esta parte. Perdón. No se preocupe. Sí. Las estadísticas marcan que por lo general este tipo de abuso sexual se da en la estructura familiar. Toda vez que estamos hablando de menores, nuestras niñas, niños y adolescentes, en donde son, digamos, una población vulnerable, ¿no?, que depende justamente de un adulto, de otro menor, para ser cuidados, para entrar en ese ambiente de confianza. Entonces, por ende, es de que el abuso sexual, si lo relacionamos desde la perspectiva legal, es un delito que es poco denunciado, Wow. ¿sí? En virtud, como ya lo dije, que como es en la estructura social, familiar que se da, muy pocos quieren denunciar estos hechos. Claro. Pero como tal, justamente el estratus abarca todo, lo cultural, lo social, lo familiar, lo económico, en todos los digamos, esos estratos, ¿no?, que se dan. Entonces, por lo tanto, es que decimos que es un tema de relevancia el poder generar una cultura de denuncia, porque se da mayormente en estas culturas, no solamente en nuestro país, sino Claro. a nivel mundial, ¿no? Se da este tipo de actos, y que incluso diversas asociaciones, diversos instrumentos internacionales y justamente nuestro Estado mexicano lo que busca es eso, ¿no? De ¿cómo se llama? Actuar en favor y en pro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como tal. Claro, creo que la lucha por la prevención y la erradicación de este tipo de problemáticas
es algo de todos los días. Digo, en el Instituto Estatal de las Mujeres nos enfocamos principalmente en el apoyo de las mujeres, pero también, como lo mencionamos muchas veces, ¿no? Las niñas, los niños, las hijas y los hijos de estas mujeres víctimas de violencia. Porque si algo hemos aprendido, y no me van a dejar mentir, es que en una familia en donde se practica la violencia, el desarrollo de los infantes está comprometido, y también va a generar de que si no existe un apoyo atrás de estos, se desarrollen en un vínculo de violencia y ellos también formen parte, ya sea como víctimas o como también agresores. Me gustaría salirme un poco de lo que tenemos planeado, un poquito nada más, y tocar algo que mencionó Alfredo en su momento, y es, ¿por qué no se denuncia este tipo de accionar? Sabemos que una de las estructuras sociales en donde más sucede este tipo de situaciones, como lo comentó nuestro compañero, es dentro de la familia. Sí. Digo, no está exento la escuela, no está exento el ámbito laboral, o también puede sonar un poco grave lo que voy a decir, pero es la verdad, ¿no? Lo hemos conocido el ámbito religioso, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no se denuncia este tipo de situaciones en donde las principales víctimas son las niñas y los niños, los infantes? Digo, creo que es una regla de vida no meterse con vidas que apenas están creciendo y desarrollándose, ¿no? ¿Nos puedes ayudar en eso? Efectivamente, es un tema demasiado sensible y que nos duele a la sociedad cuando una niña es violentada o un niño es violentado sexualmente. Acuérdense que los niños están en el contexto de casa, ¿no? Y es muy triste ver que las personas que las protegen o los protegen son las personas que vulneran sus derechos. Y sexualmente es un fenómeno, pero acuérdense que hablar de sexualidad para empezar es un tabú, ¿no? Entonces, aquí hay un tema y que es un clavo suelto, que es la educación sexual, que es súper importante y es la medida de prevención. Y a veces el 50% de los casos de abuso sexual son por incesto. Imagínate que tu ser querido que te debe de cuidar y proteger es la persona que te agrede. Entonces, obviamente es una falta de educación sexual. ¿Cómo le voy a dar educación sexual a un menor si es la persona que te está agrediendo, ¿no? Y te está iniciando a un proceso que no está en tu etapa de desarrollo para empezar. Y la otra parte es, no se denuncia porque implica un conflicto dentro de la familia. Claro. Allá afuera, muchas veces las mamás no quieren denunciar a la pareja. O sea, no creen que su papá, su pareja de la menor haya hecho este acto violento. Muchas veces está implicado alcohol y drogas o alguna enfermedad mental. Aileen, quiero comentar, perdón por interrumpirte, que sí, claro, este tipo de acciones a veces también van encaminados a la toxicidad que puede existir en las relaciones, y ese ciclo o círculo de violencia en donde decido creerle al agresor porque lo quiero, porque lo amo, pero es un sentimiento de engaño, ¿no? Porque las víctimas se engañan a sí mismas queriendo estar en un lugar en donde tristemente las tratan mal, ¿no? Y eso genera que tomen a veces decisiones en contra de las normas o el razonamiento habitual. Ellen, Alfredo, en este momento me están comentando que hay que ir a un pequeño corte promocional. Lamento interrumpir esta plática que se está volviendo muy buena, y yo sé que les dije que íbamos a tardar cierto tiempo y que se iba a pasar el tiempo rápido. Ya vieron que es verdad. Entonces vamos a un pequeño corte promocional y ahorita regresamos con más de Mesa de Diálogo. No se vayan.
Regresamos. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Seguras, donde hablaremos del siguiente tema. Hostigamiento virtual. Es el acoso o intimidación que se da por medio de las tecnologías digitales. Esto puede ocurrir en redes sociales, teléfonos móviles, plataformas de mensajería y videojuegos. Esta situación es un comportamiento que busca repetirse para que de esta manera la víctima pueda sentirse atemorizada, enfadada o humillada. El tener ciertas diferencias, como lo son las creencias religiosas, cultura, orientación sexual, origen o aspecto físico, hace que incrementen las posibilidades de sufrir hostigamiento virtual. El hostigamiento virtual puede traer consecuencias emocionales, sociales y cognitivas, como la baja autoestima, insomnio, dificultades académicas, incontinencia, dolor abdominal, problemas de comportamiento o ansiedad. Cuando existen casos graves, la conducta de algunos jóvenes puede ser delictiva. En casos extremos, pueden llegar a caer en depresión aguda hasta provocarles el suicidio. Si te interesa saber más de este y otros temas, no te olvides de continuar con nosotros en un capítulo más de Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. Y estamos de vuelta con más de Mesa de Diálogo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Si apenas se están conectando a través de Facebook Live, les comento que el tema de hoy es prevención del abuso sexual infantil. Y para eso me gustaría volver a presentar a nuestro invitado, que es Eileen Brigitte Bautista Rodríguez y Alfredo López Adriano, que nos acompañan desde Macuspana y Balancán respectivamente para hablar de este tema. Nos quedamos hablando un poco sobre este tipo de problemática, cuáles son esas características de la víctima, por qué es una problemática que tristemente no se denuncia. Y me gustaría entonces en esta segunda parte iniciar con Alfredo y hacerle la pregunta correspondiente a... Va a sonar un poco cliché, pero ¿es un delito el abuso sexual infantil? ¿Y qué normas jurídicas podrían marcar este tipo de situaciones? Claro, el abuso sexual es un delito y se encuentra justamente tipificado pues, en nuestro Código Penal vigente en nuestro estado de Tabasco, así como también se encuentra relacionado a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que en su momento vamos a sobreabundar sobre estos temas, ¿no? Okay. Específicamente en nuestra Constitución, porque recordemos que el derecho de nuestras niñas, niños y adolescentes es un interés superior y por lo tanto se encuentran adheridos a los tratados internacionales y a todos estos protocolos de protección para aquellos que imparten justicia, ¿no? Con perspectiva de infancia. Claro que sí. La importancia de este tipo de situaciones se da principalmente porque, como toda ley, es principal cuidar a las personas vulnerables, ¿no? Y entre varios individuos, como lo pueden ser los adultos mayores, como pueden ser las personas con cierta enfermedad, también dentro de estas personas vulnerables entran los infantes, ¿no? Como usted lo mencionó, Eileen, en su momento, son individuos que no pueden valerse por sí mismos, que necesitan un tutor, una familia para poder desarrollarse sanamente. Y es por eso que los tratados internacionales, como la Constitución, como las normas jurídicas, explican detenidamente cuáles son estos derechos que se deben de respetar, que son los famosos derechos para los infantes, y principalmente también las consecuencias que pueden generarse al momento de atacar este tipo de normas. ¿Qué consecuencias podrían existir?
desde el ámbito legal para los individuos que son agresores en infantes en estas problemáticas? Pues las consecuencias más bien serían la pena privativa de libertad. Todos aquellos agresores o maltratadores infantiles, porque incluso la violación, la pedofilia, el estupro son delitos que se encuentran tipificados, y por lo tanto quien comete estos actos delictivos pues amerita prisión privativa de libertad, en efecto, y puede ser desde un adulto mayor hasta un menor ante lo que es el Centro Tutelar de Menores, y los adultos, pues en este caso las unidades, ¿no? Digamos en las cárceles y todos los demás instituciones establecidas justamente para pagar este tipo de pena. Es importante reconocer, y gracias por mencionarlo, abogado, en el entendimiento de que este tipo de problemáticas a veces no solo es entre un menor y un adulto, sino también entre menores o hasta un menor y un adolescente. Y este tipo de problemáticas tienen mucho que ver con la mentalidad o las características del agresor. Y para eso me gustaría preguntarle a Eileen, ¿cuáles son estas características del abusador? ¿Por qué desde el ámbito psicológico podríamos decir cometen este tipo de crímenes? Híjole, es muy amplio y podríamos tardar todo el día platicando, pero aquí la principal característica del agresor es que ejerce poder. Acuérdate de que son personas que saben que ellos tienen el control. Otra parte es que ellos saben cómo aplicar la seducción. Entonces los van manipulando de cierta manera. Ellos generan autoridad, por eso les decía que a veces son los padres de familia, porque el niño dice, pues mi papá me está diciendo esto, mi abuelito me está diciendo, y ellos creen que es algo que está correcto, ¿no? La fuerza, el abuso de confianza, y algo bien importante, ellos aprovechan que tienen la confianza de los menores. Entonces son personas como muy estrategas, que saben cómo llegarle al niño, ya sea a través de regalos, a través de la seducción, los van comprando, les van dando seguridad, y es como el lobo, ¿no? Va acechando hasta que cae la víctima. Entonces, si son personas, la principal característica de los agresores es ejercer el poder, la autoridad y la seducción. Claro, y como lo íbamos comentando en la primera parte, y sé que no me va a dejar mentir, también va dependiendo mucho del contexto en donde se desarrollan, ¿no? Creo que al momento de crecer en un contexto, en un entorno lleno de violencia, lleno de maltrato, y si no se le da el apoyo correspondiente, y si tristemente se desarrolló de una manera en donde no pudo conocer a otros individuos o personas que le ayudaran con este tipo de problemáticas, va a crecer con una mentalidad pensando que lo que quizás sufrió o vivió es normal y normaliza la violencia. Y al momento de cometer estas acciones no lo ve como algo malo, sino como algo que se debe de hacer quizás porque a él se lo hicieron, o porque él lo vio, o porque él lo vivió. Y entonces entramos en un patrón que si no se le da el apoyo correspondiente a este tipo de individuos, se va a seguir repitiendo, ¿no? Digo, esta es una de las características, como usted lo mencionó, sí, es cíclico. Pueden existir otros factores mucho más complicados. Digo, al momento de hablar de la violencia, causas pueden haber muchas, dependiendo de todo el entorno. Digo, también hay excepciones, hay personas que crecieron quizás en un ambiente agradable, en un ambiente con un buen desarrollo. Y les toca. Exactamente. Sí. Y a veces ellos son víctimas o también pueden ser agresores. A veces la mente humana es complicada, ¿no? Pero también me gustaría entonces empezar a hablar sobre aquellas, no soluciones, pero sí el qué podemos hacer, ¿no? Entonces, no se preocupe. Me gustaría ir con Alfredo desde el ámbito jurídico y preguntarle a dónde podemos acudir cuando suscitan este tipo de acciones. Bien, ¿a dónde podemos acudir? Tenemos que tener primero en cuenta que existe una ruta de atención directa para nuestros menores, ¿no? Víctimas de este tipo de maltrato. En primer término tenemos justamente el 121 de nuestra Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que nos especifica que existe una Procuraduría de Protección de la Familia. En el municipio de Balancán se le conoce como Promunfadena.
que es la Procuraduría de Protección de la Familia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta Procuraduría justamente es la primera instancia que debe de conocer de este hecho, toda vez que ellos cuentan con el personal capacitado para poder atender de entrada a los familiares y sobre todo a nuestras niñas, niños y adolescentes, claro, quienes han recibido recaída sobre este tipo de delito. Por lo tanto, justamente la Procuraduría coordina acciones con la Fiscalía para recibir estas denuncias. He aquí la importancia de mencionar la necesidad de que nuestra ciudadanía genere esa cultura de denuncia, porque mayormente como se ve en el ámbito religioso, como lo mencionaste anteriormente, en el ámbito familiar, laboral, educativo, así es, justamente para la familia, para no dañar a terceras personas, porque es de familiaridad, incluso de diferentes consanguinidades, amistades, no quieren, entonces es importante que es una población vulnerable, tenemos que proteger, porque ellos justamente, la Procuraduría está para proteger. Claro. Y en esa síntesis, o en esa tesitura, esta es la primera instancia que tenemos que acudir para que, aplicando justamente ese protocolo de actuación con perspectiva de infancia, podamos realizar conjuntamente acciones que no puedan revictimizar también a nuestros niños, claro, y niñas, para proteger tanto su integridad psicológica, física y sexual, porque justamente ese es el trauma que genera en un futuro, lo que hablaba la psicóloga, ¿no? Que justamente no se ve reflejado durante su proceso, pero sí puede ser perpetrado en su futuro. Claro. Y que, imagínese, sumado con la violencia, no, hombre, esto es un fenómeno terrible en la persona. Claro, hay individuos que han logrado superar este tipo de traumas. Digo, al final nunca se olvida, pero se puede, la psicóloga no me va a dejar mentir, al final este tipo de situaciones no se olvidan, pero sí se puede continuar una vida intentando pues hacer o seguir el camino normativo, ¿no? Y hay otras personas que tristemente nunca pueden salir de este estado de shock, de este estado de paranoia, este estado en donde para ellos ya es un trauma, ¿no? Y con justa razón, este tipo de situaciones no son algo delicado que puedes olvidar de un día para otro. Al final este tipo de repercusiones a futuro que pueden tener van más allá solo de una baja autoestima. Pueden caer en depresión, en ansiedad y llegar... ese es un tema sensible, pero podrían llegar hasta el suicidio si no se recibe la ayuda correspondiente. Las problemáticas hacia los infantes deben ser tratadas de una manera especial, pero también deben ser visibilizadas. Hay ciertas personas que quizás por el hecho de que son infantes se les puede ocurrir pensar que lo van a superar, que todavía les queda una vida por delante, pero tristemente este tipo de situaciones son demasiado complicadas y hay que decirlo, es violencia. Y como toda violencia se necesita un proceso, porque si no, al final, como lo dijo Alfredo y como lo dijo Eileen, son situaciones que a futuro van a generar problemáticas no solo para el individuo, sino también en su entorno social. Eileen, ¿cómo prevenir el abuso sexual? ¿Cómo podemos hacerlo? Creo que aquí hay que empezar por hablarle a los niños tal cual, ¿no? Enseñarles que su cuerpo es su territorio y que nadie tiene derecho a tocarlo, a obligarte a hacer algo que no quieres. Hay algo que no estamos acostumbrados a decirle a los niños y luego lo hacemos muy común. Saluda a tu tío y abrázalo, bésalo, ¿no? Entonces hay que saber decirle a los niños de cuál es la diferencia entre una caricia y algo que va más allá. Hay una técnica muy sencilla para la población y decirle cuáles son tus partes íntimas y cuáles son tus partes externas, como un semáforo, ¿no? La boca es algo íntimo, no te lo tiene por qué tocar cualquiera, tus partes íntimas, tus órganos. Las partes, las manos, el cabello, pues son partes externas, pero sí eso es importante, enseñarle tu cuerpo, tu territorio y nadie tiene derecho a tocarlo. Segundo, diferenciar entre caricias y algo sexual. No tengamos miedo a hablarle a los niños abiertamente. Tu pene, tu vagina, son cosas que tú te lavas, que tú usas, que tú, nadie, así tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu tío, nadie tiene derecho a tocarlos.
Y algo bien importante, empezar a hablar de educación sexual integral, desde hablar a las cosas por su nombre, decirle que todo tiene un valor, un tiempo, que cada etapa cada etapa de su desarrollo tiene un tiempo, porque luego empiezan las preguntas y las curiosidades, ¿no? Entonces, aquí la alerta roja es cómo prevenirlo, tu cuerpo, tu territorio, desde pequeñitos, desde el kinder, desde la primaria, decirles, ¿no? Y con eso abrimos un canal de prevención para todos. Claro, el entendimiento de que la prevención siempre está en la base de la educación. Y muchas veces lo hemos hablado, y el público no me va a dejar mentir. Hemos hablado de educación sexual, hemos hablado de cómo hablarle a los infantes de este tipo de situaciones. ¿Y por qué es importante? Porque al final, siempre hablando con los infantes, enseñándoles lo que es, quizás no lo correcto, pero sí lo que debe de ser normativo, podemos generar que en un futuro se prevenga este tipo de situaciones. No, ya lo dijeron los sexólogos en su momento, no decirles a sus partes íntimas, a sus a pene, pajarito, a su vulva, galletita, porque los estamos confundiendo. Siempre hablar con los infantes, con los adolescentes de una manera directa, pero sin embargo, con empatía, con respeto. No le vas a enseñar a un niño cosas que quizás de grande ya pueda entender y a su edad no pueda comprender tan fácilmente. Hay que buscar la manera sencilla de poder comunicarnos, más sin embargo que sea de manera correcta y directa, para que ellos puedan entender que si hablamos de su cuerpo, hay ciertas partes que sí pueden tocar, ¿no? Hasta con sus amigos, ¿no? Quizás el brazo, pero que si no quieren un abrazo, que si no quieren que los toquen, ellos tienen el derecho de decir que no, y la otra persona la obligación de respetar este tipo de situaciones. Quizás, Eileen, solo como últimas preguntas, ¿qué señales podemos observar para identificar el abuso sexual en los infantes? Las señales son cambios de conducta repentinos, mucho temor del niño, no querer ir a la escuela, no quererse acercar a cierta persona, se siente retraído, incluso mucha literatura he encontrado que dice que la necesidad de que se empiecen, ya habían dejado de hacerse de pipí en la cama, enuresis, de repente empieza, es como una señal, ¿no? Acuérdate que el cuerpo se estresa cuando hay una situación de peligro. Entonces, cambios de comportamiento, llanto, baja autoestima, temor por acercarse a una persona, temor de ir a la escuela. Estos son como los focos rojos para toda la población cuidadora, para poder prestar atención de que algo está pasando en el niño, una situación estresante, y poder hacer algo. Excelente. Eileen, Alfredo, estamos a punto de concluir el programa. No me queda nada más que agradecerles su presencia y su participación en la mesa de diálogo del día de hoy. Me gustaría seguir hablando con ustedes, es un tema muy interesante, mas sin embargo el tiempo no da para más. Entonces, en algo muy pequeño, algo más que quisieran comentar hacia las personas que nos están mirando. Yo quiero cerrar con dar el siguiente mensaje. Cuando un menor de edad se acerque a ustedes, no lo ignoren, confíen, crean, la comunicación es la base para poder prevenir estas situaciones, ¿no? Decirle que si alguien te obliga a guardar un secreto, los secretos no son buenos, entonces hay que hablarlo. Todo se puede prevenir si generamos confianza y comunicación. Creo que esa es la clave para poder atender las necesidades de los niños. Muchas gracias, Eileen. Alfredo, ¿algo que quisieras comentar? Pues claro que sí, yo sigo invitando al público en general que si tienen conocimiento en relación a este tipo de delito, o familiares o personas conocidas que nos están viendo, que nos escuchan, que tomen la decisión, la valentía, porque estamos hablando de una población vulnerable que no se puede valer por sí misma y tiene que ser justamente representada, custodiada. Entonces les invitamos a que denuncien este tipo de eventos. Excelente, Alfredo, muchas gracias. Para terminar, te voy a robar un texto que tengo aquí de tu parte. Claro que sí, adelante. Para terminar, solo quisiera comentar lo siguiente. En América Latina, 1 de cada 5 niños son abusados por un familiar cercano. El 50% de estos es incesto y en general el 80% son por amigos, vecinos o parientes. Un 17% de los niños de entre 14 a 17 años sufrieron abuso por parte de sus cuidadores durante el confinamiento por la pandemia. Ese sector de la población fue de los más afectados. Dio a conocer la consulta infantil juvenil que se llevó a cabo en noviembre de 2021. México, nuestro país, ocupa el primer lugar de abuso sexual infantil y de violencia física.
y abuso sexual, así como también homicidios en menores de 14 años. Y es el segundo país del mundo donde más agravios se cometen contra los menores de edad. Solo me gustaría comentar 3 cosas. La primera es, cuidemos a nuestros infantes. Sean detallistas en ese tipo de situaciones. Entendamos las señales y comprendamos si están viviendo algún tipo de situación que es importante comunicarnos. Segundo, denunciemos. Este tipo de acciones se deben de denunciar. No debemos dejar de pasar en alto cualquier tipo de falta de respeto hacia los infantes. Y tercero, escuchen y crean. Muchas personas no creen en la palabra de los infantes, quizás porque son niños, quizás porque deciden creer a la otra persona. No hagamos eso. Los infantes son un sector vulnerable y está en nuestra obligación cuidarlos y también escucharlos. De esta manera, agradezco una vez más a las personas que nos acompañaron en la mesa de diálogo, agradezco aquí al panel de expertos, muchas gracias por su presencia y agradezco al equipo que está detrás de cámaras por hacer posible llegar este programa hasta sus pantallas. Recordarles que la línea Mujeres Seguras está disponible los 365 días del año y su número es 9933-166813, la línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres. De esta manera, hemos concluido el programa del día de hoy, deseándoles que pasen un excelente día y una excelente semana y nos vemos en el próximo programa. Adiós. La información es prevención. Y la prevención poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933-166813. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.